Buenas tardes, hoy es miércoles 23 de febrero del año 2022. Vamos a dar inicio a la reunión de esta tarde. Iniciamos con la oración. Oración al empezar la reunión. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que os dignáis venir a instruirnos, hacednos dóciles a vuestros consejos. Apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos. Inspirarnos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Haced, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los médiums a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Beolides, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Vamos a continuar con el libro Tormentos de la Obsesión, en el capítulo 4, Nuevas Visiones. A menos de una semana después de la noche de la reconfortante convivencia con el doctor Becerra de Meneses, recibimos una nueva invitación, ahora firmada por el doctor Ignacio Ferreira, para participar de nuevo en encuentro que debería ocurrir en el anfiteatro del nosocomio, y cuyo tema, que sería expuesto por él, tenía por título Homicidios Espirituales. A la hora marcada nos dirigimos al Sanatorio de la Esperanza, y cuando llegamos nos encontramos con algunos amigos que participaron del evento anterior, pasando al bello recinto donde se realizaban diversas conferencias y se debatían temas de interés común pertinentes a los trastornos obsesivos. Algunos de los compañeros que se reunieron con nosotros habían ejercido el sacerdocio médico en la tierra, en el área de la psiquiatría, de la que se desvincularon satisfechos por cuanto habían conseguido conciliar el conocimiento académico con las saludables informaciones de la doctrina espírita, que elucidan mejor la psicogénesis de las diversas perturbaciones psíquicas, incluyendo la cruel obsesión. Cuando llegamos al local, un suave rumor recorría las galerías que se mostraban repletas. Una ansiedad saludable permanecía en casi todas las mentes, aguardando la presencia del conferencista quien, en la tierra, había participado en actividades aún pioneras en ese campo delicado de la salud mental. El doctor Ignacio Ferreira, en cuanto se encontraba en el cuerpo físico, había realizado con mucho cuidado experiencias en el tratamiento de diversas psicopatologías, incluyendo las obsesiones pertinaces, en el sanatorio psiquiátrico que fundó en la ciudad de Uberaba y que le resultó un valioso laboratorio para estudios y profundización en la psiquis humana, especialmente en lo que hace a la interrelación entre criaturas y espíritus desencarnados. La señora María Modesto Cravo se inició por las manos abnegadas del noble espíritu Eurípides Barzanulfo, cuando los insólitos fenómenos comenzaron a perturbarla y gracias a su facultad preciosa se reveló una abnegada servidora del bien. Su mediunidad segura era utilizada por los buenos espíritus, particularmente por el propio Eurípides, para el ministerio de esclarecimiento de los estudiosos, así como para la práctica de la caridad. La gentil dama, que estaba vinculada a la religión católica con el fervor característico del corazón femenino, súbitamente pasó a ser acometida por una clarividencia lúcida, al tiempo que fenómenos eléctricos la afligían, siempre que tocaba objetos metálicos, produciéndole choques peculiares, sin explicación para tales hechos que comprensiblemente la desorientaban. Después de buscar la opinión de algunos médicos locales que ignoraban completamente la causa de tales sucesos, consultó con constreñimiento al psiquiatra espírita, quien luego la sometió a una cuidadosa anamnesis, constatando su mediumnidad responsable por sus acontecimientos aflictivos. Después de esclarecerla,
Con relación a la causa de aquellos disturbios, le propuso el estudio serio del espiritismo, a lo que accedió con respeto y consideración, con lo que también concordó su dedicado esposo, intrigado como estaba con la singularidad de aquellas manifestaciones totalmente extrañas. En una de las experiencias de la educación de la mediunidad y encontrándose la respetable señora en trance profundo, uno de los guías espirituales se comunicó explicando las razones de la fenomenología y recomendando los cuidados compatibles, a fin de que la señora pudiese ejercer bien el compromiso superior que traía programado antes de su actual reencarnación, a fin de contribuir eficazmente a favor de los enfermos mentales y de otras personas con disturbios transitorios de comportamiento. Durante muchos años, la digna dama se sometió a las instrucciones de sus abnegados mentores, encarnado y desencarnado, trabajando con disciplina y devoción, logrando desencarnar la palma de la victoria, siendo más tarde convocada para proseguir en el mismo servicio en nuestra esfera de acción. En el momento reservado para el inicio de la conferencia entraron al auditorio, además del conferencista, el respetable Eurípides y doña María Modesto. Acto continuo y sin explicaciones innecesarias, Eurípides profirió una emocionada oración, presentando luego al orador, que se dirigió a la tribuna en cuanto sus acompañantes se sentaron a la mesa al lado de quien presidía la reunión. El doctor Ignacio se presentaba sereno y bien dispuesto. Ante el silencio natural que se hizo, él comenzó su exposición, valiéndose del saludo que caracterizaba los encuentros entre los primitivos cristianos. Que la paz de Dios sea con nosotros. Peregrinos de las carreteras de las reencarnaciones, buscando la iluminación y la paz, nos hemos sumergido en el cuerpo y de él salimos, gracias a la abnegación de los generosos guías que se responsabilizan por nuestras tentativas evolutivas. De ese modo, la tierra continúa siendo para nosotros el regazo de Madre generosa, que no todos hemos sabido preservar en elevado concepto. Honrados con las oportunidades sucesivas del proceso de crecimiento interior, siempre nos presentamos conforme a las conquistas realizadas en las experiencias anteriores que señalan nuestros pasos, habiendo contribuido para que rompiésemos las duras cadenas de la ignorancia, de la perversidad y del primitivismo. Sin embargo, sometidos a las acciones que nos supimos practicar con la elevación necesaria, repetimos comportamientos o avanzamos siempre tendiendo en vista la conquista interior de los valores que yacen adormecidos. Víctimas de la pereza mental, un gran número no conseguimos avanzar todo cuanto era deseable y por eso formamos grupos de repetidores de lecciones que permanecen desaprovechadas. El egoísmo, ese verdugo implacable de cada uno de nosotros, ha sido el adversario declarado de nuestro proceso de desarrollo espiritual. Delante de su dominio, caemos en el orgullo, la presunción y luego despertamos a la razón atribuyéndonos valores que estamos lejos de poseer. En consecuencia, nos tornamos hipersensibles con relación a la conducta personal, disputando créditos que no poseíamos en detrimento de las demás criaturas nuestras hermanas. Ese comportamiento malsano nos ha generado antipatías que podrían haber sido evitadas, roces que no se encontraban programados, preconceptos que solo nos han retenido en la retaguardia. Incapaces de discernir lo que podemos hacer con relación a lo que debemos, nos atribuimos recursos que no disponemos. En vez de esforzarnos por vivir la legítima fraternidad, nos separamos en grupos que se hostilizan recíprocamente, sembrando discordias y divisionismos ingratos que se nos transforman en grilletes de sombra y de dolor. Pese a haber sido invitado por Jesús para un saludable cambio de conducta, las vanidades intelectuales sórdidas en las academias o fuera de ellas nos asaltan conduciéndonos a la soberbia y haciéndonos desdeñar al maestro que no frecuentó escuelas especializadas porque lo consideraban un mito o un arquetipo embutido en nuestro inconsciente. Como consecuencia de esa perturbadora actitud, caímos en lamentables situaciones de angustia y de desajuste, que nos han mantenido distantes del conocimiento profundo del espíritu. Solo Él es capaz de liberarnos totalmente de la dictadura del ego. Es esa postura enfermiza, generada por la vanidad y sustentada por las ilusiones del cuerpo,
que nos ha desviado del derrotero que deberemos seguir a fin de conquistar definitivamente la plenitud en la vida eterna. No obstante, suena el momento apropiado para nuestra definición espiritual frente a los desafíos que nos llegan y a las convocatorias que nos son dirigidas de todas partes, sea de los corazones afligidos en el cuerpo físico o de aquellos otros que se despidieron en los laberintos de las pasiones primitivas de las que aún no consiguieron libertarse. De ese modo, no es por acaso que aquí nos reunimos una vez más bajo las bendiciones del sabio psicoterapeuta que es Jesús. Hubo una breve pausa para facilitarnos el acompañamiento con atención de los oportunos enunciados. Una suave brisa recorría el amplio anfiteatro. Todos nos manteníamos serenos y atentos, sintonizados con el pensamiento del expositor, quien luego prosiguió. La grandeza de la vida se expresa a través de innumerables maneras, por cuanto envuelto por el cuerpo físico o sin él, se agita rico de vida el ser espiritual. En cuanto está inmerso en el denso velo de la carne, se le entorpece parte del discernimiento y la visión global se le torna limitada. No obstante, al despojarse del envoltorio material, recupera la plenitud de las funciones, pudiendo evaluar los resultados de las experiencias vividas, de las construcciones edificadas y de los planos anteriormente trazados, si fueron ejecutados conforme a su elaboración o si hubo un malogro entre la intención y la acción. Sin embargo, la luz de la divina misericordia está siempre amparando, inspirando, conduciendo, posibilitando el crecimiento infinito del espíritu. No obstante, debido a la rebeldía que permanece en la conducta de una importante mayoría, es que se posterga la felicidad, equivocándose para después reparar, comprometiéndose para más tarde recuperarse, adquiriendo resistencia para vencer el mal que en él permanece, avanzando siempre y sin cesar, aún en las aparentes existencias fracasadas, adquiere valores que irán a contribuir para su plena realización, por cuanto nada permanece inútil en ese proceso ascensional. Por eso mismo el aprendizaje es conseguido por medio del error y del acierto, de la percepción del hecho y de cómo realizarlo, así como de la iluminación, que son verdaderas metodologías para mejorar a cada alumno en la escuela de la vida. Es mediante ese accionar y arrepentirse cuando es equivocado que surgen las vinculaciones dolorosas, exigiendo reparaciones igualmente aflictivas. Y eso es porque raramente el error es individual. Casi siempre sucede involucrando a otras personas con las cuales se convive o junto a quien se establecen programas de afectividad, de intereses comunes, de luchas necesarias, y toda vez que alguien defrauda la confianza o burla el respeto y la dignidad de otro, se establecen vínculos perturbadores entre la gente y su víctima que, destituida de elevación moral, en vez de olvidar y perdonar, se atormenta en el cepo de la venganza, deseando cobrar los males de que se cree objeto, no estando preparados para entender que el mecanismo del progreso exige disciplina y testimonio. Los temperamentos arbitrarios se rebelan y se proponen hacer justicia con las propias manos, en un grave atentado contra el orden establecido y la propia vida. Sin embargo, nadie puede ser juez honesto en la causa propia, por la imposibilidad de armonizar o de eliminar las emociones que dictan comportamientos casi siempre egoístas y perturbadores. De este modo, las mallas de la red obsesiva se van estableciendo, vinculando negativamente a unos individuos con los otros, aquellos que se agreden y no son considerados. En consecuencia, la obsesión es una pandemia que permanece casi ignorada a pesar de su virulencia, para la cual, en su terrible irrupción, aún no reflexionaron los hombres en la necesidad de proveer vacunas preventivas o terapias curadoras, tan antigua cuanto la propia existencia terrestre, como consecuencia de las afinidades perturbadoras entre los hombres. Todos los guías religiosos a ellas se refirieron con variedad de designaciones, siempre utilizando los mismos métodos para su erradicación, tales como el amor, la piedad, la paciencia y la caridad para con los involucrados en la terrible trama. Pasados los periodos en que vivieron, sus discípulos casi de inmediato se olvidaron de proseguir con la práctica de esas específicas lecciones que recibieron, frente a la tendencia de involucrarse emocionalmente con lo mitológico. Muchas veces han confundido la revelación del fenómeno mediúmnico
con ideas de arquetipos que yacen semi-adormecidos en el inconsciente y que pasan a ocupar los paisajes mentales sin los correspondientes criterios de comprensión para invertir esfuerzos en su ecuación, transfiriéndolos de ese modo para la galería de lo fanático y de lo sobrenatural. Deseando que el auditorio absorbiese las reflexiones psicológicas e históricas de su propuesta, guardó silencio por breves segundos, prosiguiendo luego. Gracias a la valiosa contribución científica del espiritismo en el laboratorio de la mediunidad, constatando la supervivencia del ser y su intercambio con las criaturas terrestres, la obsesión salió del panteón mítico para formar parte de lo cotidiano de todos aquellos que piensan. Enfermedad de origen moral exige una terapia específica radicada en la transformación espiritual para mejor de todos aquellos que sufren su incidencia. No obstante, ocurre, como es fácil de prever, que esa psicopatología, como sucede con otras tantas, siempre presenta en el paciente que lo soporta graves oposiciones para su tratamiento. Cuando aún está lúcido, él mismo se niega a recibir la conveniente orientación y a medida que se le hace más tenaz, las resistencias interiores se manifiestan con más vigor. Por un lado, en razón de la vanidad personal, para no parecer portador de locura, particularmente porque así se siente, y por otro motivo cuando está bajo la piqueta de las obsesiones, dado que la gente del disturbio crea dificultades en el enfermo, transmitiéndole reacciones violentas para ser evitado el tratamiento especial. Sin embargo, en todos los casos, el tiempo ejerce un papel elevado para convencer a la víctima de la parasitosis espiritual por medio del padecimiento ultriz, cuanto a la necesidad de someterse a los cuidados libertadores. Iniciándose de forma sutil y perversa, la obsesión, salvados los casos de agresión violenta, se instala en los paneles mentales a través de los delicados tejidos energéticos del perispíritu hasta alcanzar las estructuras neuronales, perturbando la sinapsis y la armonía del conjunto encefálico. Acto continuo, la química neuronal se desarmoniza ante la producción desequilibrada de enzimas que irán a sobrecargar el sistema nervioso central, dando lugar a los disturbios de la razón y del sentimiento. Otras veces la incidencia de la energía mental del obsesor sobre el paciente imprevisor alcanzará mediante el sistema nervioso central algunos órganos físicos que sufrirán desajustes y perturbaciones, registrando distonías correspondientes y comportamientos alterados. Cuando se trata de espíritus inexpertos, perseguidores, desestructurados, la acción magnética se da automáticamente, en razón de la afinidad existente entre el encarnado y el desencarnado, generando descompensaciones mentales y emocionales. Mientras tanto, a medida que el espíritu se adiestra en el comando de la mente de su víctima, percibe que existen métodos mucho más eficaces para una acción profunda, pasando entonces a ejecutarla cuidadosamente. Aún en ese caso, aprende con otros compinches más perversos y entrenados en el mecanismo obsesivo, las mejores técnicas de aflicción, actuando conscientemente en las áreas perispirituales del desafecto, en las cuales se implanta delicadas células seccionadas por control remoto que pasan a funcionar como focos destructores de la arquitectura psíquica, irradiando y ampliando el campo vibratorio nefasto, que alcanzará a otras regiones del encéfalo, prolongándose por la red linfática a todo el organismo, que pasa a sufrir daños en las áreas afectadas. Establecidas las fijaciones mentales, el huésped desencarnado asume lentamente el comando de las funciones psíquicas de su anfitrión, pasando a manipularlo a su placer. Sin embargo, eso ocurre en razón de la aceptación parasitaria que sufre el enfermo, que podría cambiar de comportamiento para mejor, consiguiendo de esa forma anular o destruir las inducciones negativas de las que se torna víctima. No obstante, acostumbrado al acondicionamiento mental, a los hábitos irregulares, se complace en el desequilibrio, perdiendo el comando y la dirección de sí mismo. En cuanto se va estableciendo el contacto entre el asaltante desencarnado y el asaltado, no le falta a este último la inspiración hacia el bien, la inducción para mudar su conducta moral, sugerencias para lograr la felicidad. Víctima de sí mismo por la autocompasión o por la rebeldía sistemática,
no considera las orientaciones ennoblecedoras que le son dirigidas, acatando insinuaciones enfermizas y perversas que consigue captar. Hace mucha falta la palabra de Jesús en el corazón y en la mente de las criaturas humanas, en ambos lados de la vida. Extraordinaria fuente de sabiduría, sus lecciones constituyen manantiales de salud y de paz que otorgan plenitud siempre que sean vivenciadas, inmunizando al ser contra las terribles perturbaciones de cualquier orden. Pero el mundo aún no comprende conscientemente el significado del Maestro en su condición de modelo y guía de la humanidad, lo que es lamentable, sufriendo las consecuencias de esa indiferencia sistemática. Nuevamente el orador hizo una pausa oportuna en su alocución. En cuanto eso ocurría, mi cerebro bullía de interrogantes en torno del palpitante tema. No obstante, no había tiempo para desvincularme del razonamiento fijado en sus palabras. Dando continuidad, el doctor Ignacio Ferreira adujo: como la inspiración espiritual se produce en todos los fenómenos de la naturaleza, inclusive en las actividades humanas, es comprensible que, más allá de las tormentosas obsesiones muy bien catalogadas por Allan Kardec, simples por fascinación y subyugación, los objetivos mantenidos por los perseguidores serán muy variados. Es por eso que sus maldades abarcan algunos de los crímenes más terribles, tales como suicidios, homicidios, guerras y otras calamidades, dada la intervención que realizan en el comportamiento de todos aquellos que se afinan con sus planes nefastos. Actuando mediante hábiles programaciones elaboradas adrede, van conquistando las resistencias de su dependiente mental, de forma que casi siempre, aunque no haya una reacción clara y definitiva por parte de su víctima, logran los objetivos morbosos a los que se entregan enloquecidos. Cuando se producen sus graves intervenciones en el psiquismo de sus huéspedes, sus energías deleterias provocan tasas más elevadas de serotonina y noradrenalina, producidas por las neuronas que contribuyen para el surgimiento del trastorno psicótico, maníaco-depresivo, responsable por la disminución del humor y la falta de vitalidad del paciente, que queda aún más a merced del agresor. Es en esa fase que se da la inducción al suicidio, por medio de la hipnosis continua, transformándose en un verdadero asesinato sin que el enfermo se dé cuenta de la peligrosa situación en que se encuentra. Sintiéndose vacío de objetivos existenciales, la muerte se le presenta como una solución para el malestar que sufre, no percibiendo la captación cruel de la idea suicida que se le fija en la mente. Muchas veces, cuando incurre en el crimen infame de la destrucción del propio cuerpo, es porque fue víctima por la fuerza de la poderosa mentalización del adversario desencarnado. Ciertamente hay para el desdichado atenuantes en razón del proceso malsano en que se dejó encarcelar. No obstante, las divinas inspiraciones que no cesan de ser dirigidas hacia las criaturas y las advertencias que llegan por todas partes para el respeto por la vida y su consecuencia dignificación. El mismo fenómeno ocurre cuando se trata de determinados homicidios que son planeados en el mundo espiritual, en los cuales los verdugos se valen de enfermos por obsesión, armándole las manos para la concreción de los nefastos crímenes. Realiza el trabajo a largo plazo, interfiriendo en la conducta mental y moral del obseso, al punto de interrumpir sus flujos de razonamiento y de lógica, aturdiéndolos y dominándolos. Tan perversos se presentan algunos de esos perseguidores tan infelices cuan inhumanos, que utilizan la incapacidad de reacción de los pacientes para incorporarlos, pudiendo así saciar su sed de venganza contra aquellos que están a su alcance. Valiéndose del recurso de la invisibilidad material, descargan cobardemente la daga del odio en las víctimas inermes, cayendo más tarde en la propia trampa, por cuanto no huyan de la justicia divina instalada en la propia conciencia y vibrando en las leyes cósmicas que siempre alcanzan a todos. De manera idéntica, desencadenan guerras entre grupos, pueblos y naciones cuyos dirigentes se encuentran en sintonía con sus terribles programaciones, formando verdaderas legiones que se aferran a luchas encarnizadas esperando alcanzar los objetivos infelices a los que se proponen. Esas causas pasan desconocidas que los sociólogos, los políticos, los psicólogos, los religiosos no consiguen detectar,
pero que están vivas y actuantes en los paisajes terrestres, y la reencarnación se encargará de corregir bajo la sublime dirección de Jesús. El orador permaneció en una rápida reflexión en cuanto nosotros nos dábamos cuenta de la gravedad de las obsesiones generadoras de tumultos y desgracias colectivas, por medio de aquellos que se tornaban sus instrumentos dóciles a su comando, en la condición de enemigos de la humanidad. El tema se presentaba mucho más profundo e importante de lo que podíamos imaginar, pese a que no ignorásemos por deducción que así ocurriría. No había tiempo para más amplias ponderaciones, porque el preclaro orador continuó con la palabra. En la raíz de innumerables males que afecta a la colectividad humana, encontramos al intercambio espiritual manifestándose con seguridad. Las obsesiones campean desordenadamente. Esto no implica en dar margen al pensamiento de que las criaturas terrestres se encuentran a merced de fuerzas disgregadoras de la erraticidad inferior. En todas partes está presente la misericordia de Dios, convidando a la práctica del bien, al amor, a la alegría de vivir. Mientras tanto, la opción desdichada de un gran número de criaturas es diversa de esa oferta, lo que facilita la asimilación de las ideas tenebrosas que les son dirigidas. Asimismo, ante la preferencia de las terribles alucinaciones, el amor se mantiene soberano aguardando, y cuando no es captado, el dolor trae de vuelta al culpable, encaminándolo hacia el recto proceder mediante el oportuno despertar. Todos esos criminales espirituales, terminadas las batallas en las que se empeñan, pasan a sufrir una frustración nada común por haber perdido las metas que desaparecieron y por darse cuenta de los tormentos íntimos en que naufragan, descubriéndose sin objetivo ni razón para continuar viviendo. Y como no pueden huir de la vida en que se encuentran, son atraídos compulsivamente a las reencarnaciones dolorosas, sufriendo los efectos de las hecatombes que ayudaron a instalar. Entonces se sumergen en la gran noche terrestre del abandono, de la locura, de las anomalías, encerrados en enfermedades reparadoras, experimentando rudas expiaciones que se les convirtieron en bienaventuradas oportunidades para reencontrar el camino del futuro. El Maestro Jesús fue enfático al enunciar: «Venid a mí, todos vosotros que estáis cansados, y yo os aliviaré», complementando con firmeza: «En verdad os digo que nadie saldrá de allí, del abismo, en cuando no pague hasta el último céntimo». Él alivia a todos aquellos que lo buscan bajo el pesado fardo de las aflicciones. Mientras tanto, es necesario que la deuda moral contraída contra la vida sea rescatada hasta el último centavo, cuando recién entonces el deudor se sentirá equilibrado para convivir con aquel que padeció su impiedad, siendo perdonado y reconciliándose con la propia conciencia y con su prójimo. Por lo tanto, solamente a través del perdón y de la reconciliación, de la reparación y de la edificación del bien incesante, es que el flagelo de las obsesiones desaparecerá de la tierra de hoy y de mañana, por lo que todos debemos empeñarnos desde este momento. Demostrando una emoción bien controlada, concluyó: «Amor es el bien eterno que está por encima de todas las situaciones, aún aquellas más calamitosas, señalando rumbos y abriendo espacios para la realización de la felicidad total. Vivirlo en un clima de abundancia es el deber que debemos proponernos, inundándonos con su sublime energía que emana de Dios. Que ese amor procedente de nuestro Padre nos penetre todos los pensamientos, palabras y acciones. Son los votos que formulamos al terminar este rápido análisis en torno de ese tema palpitante». Luego que fue concluida la exposición, con simplicidad y profundidad, el venerable Eurípides subió a la tribuna y dirigió algunas palabras estimulantes a los presentes, cerrando la reunión con una sentida plegaria que a todos nos reconfortó. Como diversos oyentes se habían acercado al doctor Ignacio Ferreira, hicimos lo mismo, dirigiéndole algunas rápidas preguntas que fueron respondidas con bonhomía y gentileza. Interesado en ahondar estudios en torno del tema expuesto y otros que habían conducido a pacientes desencarnados a la internación en el nosocomio espiritual, indagó ante el gentil director si me permitiese realizar un estudio en aquel reducto de amor y de recuperación mental y emocional,
a fin de ampliar estudios y conocimientos que me posibilitasen un mayor crecimiento íntimo. Como si aguardase la solicitud presentada, el dedicado médico, con suave expresión de júbilo en el rostro, concordó de inmediato, ofreciéndose inclusive para acompañarme cuando le permitiesen sus deberes, y cuando se viese imposibilitado me proporcionaría la ayuda de un competente psiquiatra que ahí colaboraba con devoción y abnegación. Sin titubear aceptamos la gentileza y nos despedimos. Luego, algunos de los amigos se preparaban para salir y marchamos con ellos al cumplimiento de los deberes a los que nos habíamos vinculado. La noche se aplicaba de estrellas y, bañada por la luz de la luna, era una invitación a reflexiones profundas sobre el amor de nuestro Padre, siempre misericordioso y sabio. Bañado por esa casi mágica claridad de los astros, pude ver al querido planeta terrestre, de donde procedía envuelto en sombra en su giro colosal en torno del astro rey, y no contuve un sentimiento de gratitud y de nostalgias de sus paisajes inolvidables. Capítulo 5. Precioso contacto. Al día siguiente, aún vibrando de emoción por las lecciones recibidas en la víspera, me dirigía al Sanatorio Esperanza, radiante de alegría por considerar como excepcional la oportunidad que se me ofrecía de aprendizaje en aquel reducto de bendiciones que el amor había erguido para auxiliar a los abatidos y fracasados en las luchas espirituales de la tierra. A través de referencias conocía desde hacía mucho aquel nosocomio del que oía hablar en las conversaciones habituales con diversos amigos. Sin embargo, por reconocer la precariedad de mis conocimientos sobre las doctrinas psíquicas y de las conquistas realizadas por especialistas de esa área, nunca me había atrevido a solicitar la ocasión para conocer más de cerca las ennoblecedoras realizaciones que allí tenían lugar. Aunque supiese superficialmente de la finalidad a que se destinaba, ignoraba los métodos y las terapéuticas utilizadas en el tratamiento de los pacientes espirituales. Por lo tanto, eran comprensibles la euforia y la expectativa que me asaltaban. El día estaba espléndido, bañado de suave luz y agradable temperatura, cuando, venciendo alguna distancia y atravesando los jardines bien cuidados, enriquecidos de flores y arbustos hermosos en el gran agradable hall, dirigiéndome a la recepción. Al solicitar el encuentro con el doctor Ignacio, fui informado que él me estaba esperando en su escritorio, el que me fue gentilmente indicado. Un voluntario que allí se encontraba se ofreció para conducirme a la sala, explicándome que se encontraba haciendo un curso en la fase de la atención, a fin de prepararse para iniciar los estudios especiales sobre la problemática del comportamiento humano cuando se encontrase habilitado para ello. Muy simpático, también me informó que había desencarnado hacía 20 años y que había sido atendido en aquel nosocomio, donde despertó en lamentable estado de perturbación espiritual, de que se fue liberando gracias al amparo y el empeño de los médicos y enfermeros que lo atendieron, hasta que pudo ensayar los primeros pasos para el ambiente, dándose cuenta de la realidad de la vida y procurando adaptarse al nuevo hábitat. A pesar de las nostalgias dilacerantes que conservaba con relación a la familia y a los seres amigos, así como de las tareas interrumpidas que quedaron en el domicilio carnal. Le escuchaba con atención, como si me estuviese recordando de los primeros tiempos cuando llegué a aquella comunidad, volver por la muerte a la patria de origen. Gentil y jovial me aclaró que había sido víctima de sí mismo por cuanto, al ser portador de una mediunidad psicofónica, tuvo oportunidad de trabar contacto con la doctrina codificada por Allan Kardec. Empero, por negligencia y perturbación, nunca se interesó en ahondar estudios y educar el comportamiento que, si bien no fue vulgar, igualmente no lo hacía portador de títulos de ennoblecimiento. Se casó con una joven que creía ser su alma gemela y se sintió amparado emocionalmente, de manera de mantener el equilibrio sexual que se constituía en motivo de desarmonía antes del matrimonio, dificultándole mantenerse fiel al compromiso mediúnico que abrazaba desde los 17 años, cuando acababa de salir de un tormento obsesivo simple.
En ese ínterin llegamos a la antesala del director de aquella área específica para los obsesos desencarnados, haciéndonos anunciar y aguardando la invitación para ser recibidos. Como el infatigable dirigente se encontraba en una reunión, nos acomodamos en unos sillones y el nuevo amigo prosiguió. Después de haber pasado por diferentes terapias de adaptación, ahora estoy trabajando en la recepción para acompañar a los visitantes preparándome para futuras tareas. Sinceramente sensibilizado por su gentileza, me presenté con breves consideraciones y continuamos la agradable conversación. Me llamo Almerio. Me informó con una sonrisa afable y fui una víctima más de la propia liviandad en el trato con los tesoros de la vida espiritual, razón por la cual fui recogido en este hospital. Recuerdo que desde niño, una que otra vez era acometido por clarividencias detectando seres infantiles que se me acercaban con ánimo festivo y convivía con ellos por algunos minutos. Otras veces enfrentaba monstruos pavorosos que me amenazaban, llevándome a la desesperación y provocaban desmayos, de los cuales despertaba bañado por álgido sudor. El cariño vigilante de mi madre siempre me socorría, defendiéndome de esos fantasmas terroríficos. Por algún breve periodo tuve la impresión de que el hecho amainaba para luego, a partir de los 14 años, me dominaron unos disturbios nerviosos con cierta periodicidad, haciéndome temer y casi entrar en convulsiones. Fui llevado al médico, quien después de algunos exámenes superficiales atribuyó que se trataba de epilepsia, recetándome medicamentos que más me aturdían, pero de alguna forma disminuían aquel desagradable tormento. Una vecina nuestra, al tomar conocimiento de lo que sucedía conmigo, le sugirió a mis padres que me condujeran a un centro espírita, por creer ella que se trataba de un disturbio en el campo mediúmnico, por lo tanto de una obsesión que estaba en proceso de instalarse. Aunque mis padres estuvieran vinculados a la religión católica, no titubearon y me llevaron al núcleo que había sido indicado, por ser aquel que frecuentaba la generosa amiga. Al medio hizo una pausa como si estuviese recapitulando las páginas importantes del libro de su existencia más reciente, tras lo cual tranquilamente continuó. La primera visita fue inolvidable porque, atendido cariñosamente por la directora de la casa, en cuanto conversábamos fui acometido de una crisis, facilitándole el diagnóstico espiritual. Conocedora de los tormentos de la obsesión, doña Clarice hizo uso de palabras bondadosas para con el perturbador en cuanto me aplicaba la bioenergía por medio de pases vigorosos en un clima de oración. De inmediato, retorné al estado de paz, de modo que la entrevista se dio por terminada. Después de haberme sido ofrecida la terapia para el equilibrio de la salud, que consistía en formar parte de un grupo juvenil de estudios espíritas a fin de que me pudiese iniciar en el conocimiento de la doctrina, tal lo cual y solamente entonces me sería permitido participar de las actividades mediúmnicas. En mi condición juvenil, felizmente, no había tenido tiempo para caer en los vicios que están al alcance de los muchachos. No obstante, cometí los equívocos pertinentes a la condición de joven por formar parte del menú comportamental de estos tumultuosos días de la humanidad. La mediunidad, en razón de frecuentar la institución espírita o tal vez por el clima psíquico allí existente, irrumpió con mejor definición, asegurándome que se trataba de un compromiso serio que debería abrazar, pero para el cual sería necesario abandonar la mesa abundante de los placeres que se encontraba delante de mí, invitándome y que yo no estaba dispuesto a hacerlo. Estaba en el preparatorio con el fin de lograr el ingreso a la facultad de farmacia, cuando fui dominado por una crisis más fuerte que me dejó postrado de cama, lo que exigía la presencia de la dedicada directora de la casa espírita, que me socorrió con el fluido terapia y con palabras de mucho estímulo, recomendándome la lectura saludable del Evangelio según el espiritismo de Allan Kardec, para robustecerme moralmente, ayudándome a superar la agresión espiritual. La entidad que insistía en afligirme estaba vinculada a mí por fuertes lazos del pasado próximo, cuando fue avasallada por mi irresponsabilidad y no estaba interesada en liberarme con facilidad de su yugo.
Se tornaba indispensable que, mediante mi reforma íntima, demostrase el cambio que se había operado dentro de mí y del esfuerzo emprendido para reparar los males que le había hecho. Ese programa de iluminación interior había de exigirme un gran tributo, porque anhelaba vivir como las demás personas, almacenar un buen peculio para más tarde construir una familia y disfrutar de los favores de la vida. Mi pasado espiritual, empero, era muy severo y fui obligado a esforzarme en algunas adaptaciones a las circunstancias que entonces se presentaban. Es así, pues, como me incliné en el espiritismo, por medio de las bendiciones del sufrimiento, que no supe aprovechar todo lo que debería. El nuevo amigo guardó silencio discretamente. Pasados algunos segundos de reflexión, pareciendo aturdido, manifestó: le ruego disculpas por haberme excedido en este relato autobiográfico, sin darle oportunidad de una conversación más simpática, egoístamente pensando en mi propio caso. Como ve, estoy aprendiendo a disciplinarme sin conseguir silenciar los anhelos del ego enfermizo, abrumándolo con comentarios nada interesantes. Lo interrumpió con delicadeza, explicándole que su narración me proporcionaba una inmensa alegría, además de la amistad simple y desinteresada, ya que me había recibido con amabilidad y confianza. Constituye para mí, le dije sinceramente, un inmenso placer iniciar mis estudios en este nosocomio, aprendiendo desde el primer momento en que aquí me presento lecciones de inapreciable valor. Por lo tanto, le estoy muy reconocido y le agradecería que, en cuanto esperamos a nuestro dirigente, continúe con su agradable y provechosa narración. Estimulado y disculpándose, Almerio continuó: gracias al apoyo de personas abnegadas de la casa espírita, de mis padres y de mi guía espiritual, conseguí ingresar a la facultad e iniciar el curso que deseaba. Concomitantemente continué participando de las actividades del grupo juvenil, empero casi indiferente por el estudio de la doctrina y su incorporación interior en la conducta diaria. El ambiente tumultuoso de la facultad, mis predisposiciones para compromisos en el área sexual, me facilitaron conflictos perturbadores y vinculaciones con entidades enfermas que abundan en los antros de prostitución, en los moteles de moda, frecuentados por encarnados semejantes que allí dan rienda suelta a sus instintos primarios y tendencias pervertidas. Ya participaba de las actividades mediúnicas junto a personas ennoblecidas y caritativas, sin que sus ejemplos repercutiesen en mis sentimientos exaltados por el exceso desvariado y por la falsa necesidad que le atribuía. De ese modo me torné portador de la psicofonía atormentada que el cariño de los dirigentes encarnados y espirituales intentaron todos los esfuerzos para equilibrar, pero mis inclinaciones infelices dificultaban ese saludable emprendimiento. Creo que la generosa doña Clarice percibía mi conflicto, pero honrada y discreta esperaba que mi discernimiento y las orientaciones espirituales que me llegaban de forma abundante me despertasen a la realidad que no podía ser postergada. Fue en ese ínterin que, orando fervorosamente, supliqué el auxilio a los cielos, prometiéndome alterar la conducta y una vinculación más segura con el compromiso aceptado espontáneamente. Y mi oración fue escuchada, por cuanto en esa misma semana conocí a Annette, que sería más tarde la cariñosa esposa que me auxiliaría en la educación de las fuerzas genéticas. Usted debe saber cuán importante es la disciplina sexual en la vivencia mediúnica. Como las energías procreativas y vitales no deben ser desperdiciadas, sino canalizadas con propiedad y sabiduría. Su uso indebido, además de producir conexiones viciosas con espíritus enfermos y vampirizadores, debilita los centros de captación psíquica, dificultando el correcto ejercicio de la facultad. El casamiento, por lo tanto, constituyó para mí una dádiva de Dios que me impulsó hacia una conducta mejor en un intercambio ennoblecido. Las luchas prosiguieron con cierta armonía hasta cuando me diplomé y me casé con la mujer amada. Nuestra relación fue muy equilibrada y conocedora de mis compromisos. Annette no tuvo ninguna dificultad en acompañarme a los estudios espíritas y participar de las reuniones doctrinarias al principio y después de las sesiones prácticas y de socorro espiritual a los desencarnados. Almerio
Palideció súbitamente y percibí un leve sudor en su frente. Preocupado, interrogué si estaba sintiéndose mal, a lo que él respondió: me encuentro bien, muchas gracias. Es que me acerco a los momentos graves de la narración y me siento oprimido. Finalmente usted no me conoce y lo estoy bombardeando con una historia tan personal e íntima que ciertamente lo sorprende y desagrada. Con seguridad es una falta de cortesía de mi parte lo que le estoy haciendo, cuando debería estar presentándole alguno de los admirables programas de nuestro hospital santuario. Le toqué el hombro con afabilidad, animándolo a continuar, no porque estuviera inducido por la curiosidad enfermiza, sino porque sentí que le hacía bien la catarsis, tanto cuanto me era útil para el aprendizaje que habría de iniciar. Le narré algunas de las propias experiencias de cuando me encontraba en el cuerpo físico, así como de los estudios que relaté en algunas de las obras psicografiadas que había enviado a los queridos viajeros terrestres, a fin de tranquilizarlo, aseverándole también que había sido la providencia quien lo había designado para acompañarme, ayudándome a entender los sublimes mecanismos de la evolución, de la lucha del perfeccionamiento moral y de las conquistas espirituales de todos nosotros. Además, le expliqué que la demora en ser atendido por nuestro abnegado doctor Ferreira parecía programada, permitiéndonos ahondar en la amistad recién iniciada. El nuevo amigo sonrió, un poco desconcertado, y concordó, dando curso a su muy oportuna exposición. No obstante, todo el empeño que me entregaba aclaró con sinceridad. Para la renovación interior y el desempeño de las tareas que estaban en marcha, un año después del casamiento pasé a sufrir una inexplicable impotencia sexual, generándome graves conflictos y dificultades en la relación conyugal. Sintiéndome fracasado y sin esperanzas, procuré la ayuda médica, luego de una gran lucha, fruto de la ignorancia y del concepto machista. El especialista nada detectó en mi constitución orgánica que justificase el problema, encaminándome a un sexólogo que inadvertidamente me recomendó una extravagante terapia, perturbándome más de lo que ya me encontraba trastornado. En ese periodo, el ejercicio mediúnico se me tornó penoso y angustiante por las dificultades de concentración y de equilibrio emocional. Fue cuando resolví pedir socorro al mentor de nuestra sociedad, quien solicito, a través de la mediunidad sonambólica de Eduardo, porque se me comunicaba desde hacía muchísimo tiempo, me aconsejó la reconquista del equilibrio mediante la confianza en Dios, explicándome que se trataba de una disfunción psicológica en cuya raíz estaba la influencia perversa de mi adversaria espiritual. Equipado con el esclarecimiento oportuno, procuré reanimarme, elucidando a mi esposa con relación a la terapia en desarrollo y pidiéndole comprensión, la que nunca me fue negada, ya que siempre se condujo como digno ejemplo de compañera ideal y madura, pese a contar apenas con 24 años de edad. La tentativa de renovación interior, empero, no habiendo proporcionado resultados inmediatos, disminuyó de intensidad. En cuanto a la voluptuosidad del deseo incontrolado, me inquietaba en medio de una angustia creciente. En ese periodo en que la mente se encontraba agitada, pasó a vivenciar sueños eróticos en los cuales la lascivia me dominaba, particularmente con una mujer que se me presentaba ahora linda y maravillosa y en otros momentos desfigurada y perversa. Muchas veces me arrastraba a antros de perversión, donde me sentía agotar, despertando socorrido por mi esposa, que percibía mi agitación y lamentos, sintiéndome tan debilitado cuan perdido en mí mismo. No tenía el necesario coraje para narrarle el pandemonio en que me debatía. Evitando que identificase mis tormentos mentales, el drama se prolongó por más de 6 meses, cuando algo inusitado ocurrió. El amigo guardó silencio brevemente, concatenando las ideas, hasta lo cual prosiguió. Participando de las reuniones mediúnicas de socorro a los desencarnados, fui instrumento de una terrible comunicación que considero era necesaria para el esclarecimiento de mi prueba, ciertamente providenciada por los benefactores espirituales. Se trataba de una entidad femenina que se decía mi víctima, de quien había abusado explotándola sexualmente hasta arruinarla. Y lo peor, que eso era que informaba que yo era casado en aquella ocasión, pero vivía clandestinamente con jóvenes
seducidas en orgías y alucinaciones. Ella no había sido la primera, no obstante, había sufrido mucho bajo los impositivos de mis perversiones. 2 veces sucesivamente concibió y sintiéndose feliz por el hecho, esperaba recibir apoyo que le negué sin ninguna compasión, llevándola al aborto insensato. En la primera ocasión del crimen ella pudo ceder sin mayor reluctancia, por mantener la ilusión de que yo poseyese algún sentimiento de afectividad y placer en convivir a su lado, aunque fuese fugazmente. Sin embargo, en la segunda concepción, negándose a ceder a mi insistencia, fue llevada casi a la fuerza cuando ya se encontraba en el 5º mes de gravidez, al terrible infanticidio, el que se transformó en una tragedia de alto porte. La inhabilidad del médico en la sórdida clínica donde recibía a los clientes infelices, al extraer el feto provocó una hemorragia, no consiguiendo detener el flujo sanguíneo y pese a haber sido transferida de emergencia a un hospital de la ciudad, menos de 2 horas después seguía por la muerte. El destino de la hijita, cobardemente asesinada, entonces narró los sufrimientos indescriptibles que sufrió y la sed de venganza que dominó su mente. No obstante, se perdió en un laberinto de aflicciones sin nombre. Solo más tarde, cuando yo me encontraba en la pasada reencarnación en el periodo infantil, es que consiguió, con la ayuda de algunos especialistas en obsesión, reencontrarme, lo que le proporcionó infinito placer. Desde entonces, continuó explicando, me seguía y pretendía llevar a cabo su plan de interrumpir mi existencia carnal, auxiliada como se encontraba por otros espíritus, a quienes yo había perjudicado y que estaban igualmente dispuestos a conseguir el mismo objetivo. La lúcida doctrinadora hizo todo para explicarle el error en que se encontraba, no habiendo conseguido resultados importantes. Finalmente, y después de diversas tentativas de esclarecimiento, envolviéndola en ternura y vibraciones de paz, la atormentada enemiga se retiró del campo mediúnico en que se comunicaba. Pero no se desvinculó de mí, por cuanto donde se encuentra el deudor, ahí está el cobrador. Terminada la reunión, fui elucidado cuanto a mis deberes inmediatos a favor de la liberación, beneficiando al espíritu infeliz cuanto a mí mismo. Con todos los vicios del pasado se me tornaron grilletes indestructibles que yo no conseguía romper, manteniendo la mente aturdida por los deseos que el cuerpo no atendía. Lentamente caí en una peligrosa depresión que se tornó grave debido a las relaciones que me acometían, maltratando a la familia, a los amigos y dejándome sucumbir cada día más, al punto de negarme a proseguir en las actividades espirituales y profesionales, sumergiéndome en el pozo profundo y oscuro de la subyugación, que podría haber sido evitada en caso de que me hubiese resuelto por la lucha. Nuevamente interrumpió la historia. Respiró casi penosamente y viéndolo sufrir, le propuse que dejase para el próximo encuentro la conclusión de su drama, a lo que él respondió: a pesar de la angustia que me produce la recordación esta vez, en vista de la espontaneidad con que brotan del alma las evocaciones, experimento un cierto bienestar, como si me concientizase definitivamente de los graves errores, sin escamotear las propias responsabilidades, ni fugas injustificables de enfrentamiento, que son pasos decisivos para el recomienzo en un clima de renovación legítima. Sonrió ligeramente y ante mi ausencia, con un simple movimiento de cabeza, concluyó: en aquel trance, bajo la cruel instigación que me había conducido al trastorno psicomaníaco depresivo, en una noche de alucinación, por cuanto podía ver a la mujer verdugo de mi existencia y a sus secuaces, fui inducido a ingerir algunas grajeas de un somnífero, casi automáticamente, sin ninguna reflexión, a fin de borrar de mi mente aquellas terribles pesadillas y liberarme de las vergonzosas injurias que me arrojaban a la cara, humillándome, escarneciéndome y amenazándome siempre más. A medida que las sustancias pasaron a actuar en mi organismo, un cuerpo y endurecimiento me dominó, produciéndome un paro cardíaco y la desencarnación. Es muy difícil explicar los sufrimientos que entonces pasé a experimentar. Al principio era la pesadilla de morir y no estar muerto, la vida sin vida,
las sensaciones de la materia en descomposición y la cruda persecución que no cesaba. No sabría decir cuánto tiempo estuve bajo las torpes y lastimosas venganzas de aquellos hermanos más desdichados, las plegarias de la esposa sufriente, de mis padres y de los amigos de la institución religiosa, pasaron entonces a llegarme como un rocío refrescante en el tórrido padecimiento que no disminuía. Un día que aún no puedo identificar, sentí que salía del antro hacia donde había sido llevado por las manos perversas que me indujeron al suicidio, aunque sin mi concordancia, lo que representaba una atenuante para la desdicha, y pasando a dormir sin la presencia de los sicarios y a despertar para luego adormecer hasta que la memoria y el discernimiento resurgieron, auxiliándome en el proceso de recuperación, y me sentí amparado en este verdadero santuario. Gracias a Dios y a los buenos espíritus, a los corazones amigos y caritativos, aquí me encuentro abrazando un nuevo trabajo con miras al futuro, que la Tierra Madre me concederá por la profusa misericordia del cielo. He orado a favor de aquellos que sufrieron mi perversión y locura, proponiéndome socorrerlos espiritualmente cuando las circunstancias lo permitieran. Solamente el perdón con la reconciliación real, edificando los sentimientos de las víctimas con los verdugos, conseguirá producir la paz y la legítima fraternidad. Al medio, ahora al concluir, la narración se presentaba sonrosado y sonreía, exteriorizando una real alegría. Me daba la impresión de que había retirado un peso de su conciencia y tal vez por primera vez se encaraba sin opresión ni disculpas con relación a los actos conturbadores practicados. Le agradecí la confianza y la gentileza de brindarme su historia, que me proporcionaría mucho material para reflexiones y acto continuo. Le pedí que durante el tiempo que durase mi estadía en aquel nosocomio, cuando le permitiesen sus deberes, me agradaría contar con su compañía fraterna para otras conversaciones, permuta de opiniones y también de su ayuda, dado que ahí él habitaba desde hacía mucho tiempo, lo que sería muy valioso para mí. Él no se hizo rogar y en un gesto muy amigo me abrazó, exteriorizando gratitud y votos de mucho éxito. Nos encontrábamos abordando otros temas cuando fui llamado para el encuentro con el doctor Ignacio, quien se encontraba aguardándome. Me despedí del joven compañero y seguí al despacho donde tendría la entrevista con el noble psiquiatra.